Pero chiquillos, espero se encuentren súper bien. Esta semana vamos a continuar con el sistema digestivo. Específicamente vamos a ver la parte de la absorción de nutrientes. Nosotros ya vimos, ¿cierto?, la generalidad del paso completo que hacía la comida por nuestro cuerpo. Y ahora vamos a ver cómo se absorben, ¿ya? Y específicamente la función de cada órgano implicado, ¿cierto?, en este trabajo. Bueno, nada más que decir, ¿cierto? Y vayamos comenzando. Entonces, para comenzar, chiquillos, con una frase, en este caso de un científico y, ¿cierto?, literario, el señor Isaac Asimov. Nosotros tomamos algunos fragmentos de un libro que escribió él, de la breve historia de la química. Con eso partimos el curso de química. Y él decía, o él dejó esta frase, que es: un sutil pensamiento erróneo puede dar lugar a una indagación fructífera que revela verdades de gran valor. Equivocarse, chicos, el valor de equivocarse, el valor de cometer errores, o el valor de escuchar a alguien que dice algo equivocado es muy grande. ¿Por qué? Porque de un error yo puedo encontrar la verdad, ¿sí? A veces yo me he equivocado, a veces ustedes se han equivocado, todos nos podemos equivocar y todos nos vamos a equivocar. Y eso nos permite rectificar ese error, nos permite buscar, investigar, conocer y aprender mucho más. De un error se pueden generar grandes investigaciones, grandes descubrimientos que permitan revelar verdades del universo, verdades de la química, verdades de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Entonces, chiquillos, eso es lo importante de esta frase, ¿ya? Que equivocarse o errar o tener un pensamiento erróneo es una oportunidad, es un trampolín a encontrar grandes verdades, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, ahora sí, con la materia, y vamos a partir con la boca, ¿cierto? El órgano, la boca como un órgano, ¿cierto? Su función en el sistema digestivo, específicamente, ¿ya? La función de la boca, como habíamos hablado en la clase anterior, es quien recibe los alimentos, ¿cierto? Es por donde ingresan los alimentos a nuestro cuerpo. Y en la boca es donde nuestros dientes se van a encargar de triturar, de romper estos alimentos. La lengua va a mezclar estos alimentos y con la saliva, ¿cierto?, que posee la amilasa salival, se van a ir degradando un poco, no mucho, ¿cierto? Pero sí va a comenzar este proceso digestivo y finalmente vamos a generar el bolo alimenticio, que es, ¿cierto?, todo el alimento triturado y mezclado para comenzar con el proceso de la digestión, ¿ya? Que finalmente, ¿cierto?, va a terminar en la absorción de los nutrientes. En la boca, chiquillos, ¿cierto? También vamos a tener, además de los dientes, tenemos las amígdalas, pero las amígdalas cumplen principalmente una función inmunológica, ¿ya? Y también una, sí, perdón, inmunológica, porque son la primera barrera de defensa, ¿cierto?, al paso de las bacterias. También, ¿cierto?, tenemos el paladar, la úvula, ¿cierto? Y los dientes, que cumplen distintas funciones en el proceso de masticación, ¿ya? Pero pasemos entonces al esófago. El esófago es un tubo, ¿sí? La primera parte del tubo digestivo y conecta, ¿cierto?, Eh, la faringe con el estómago, ¿sí? Evita el reflujo, ¿sí? Entonces acá nos dice que es la parte inicial del tubo digestivo y su función es el transporte del bolo alimenticio de la faringe al estómago, ¿ya? En la que conecta la boca, acá tenemos la faringe, eh, conecta entonces eso con el estómago, que es donde va a caer, ¿cierto?, a través del tórax, y evita el reflujo del tórax, o sea, evita que la comida del estómago vuelva a salir. ¿Ya? Entonces su función principalmente es transportar, ¿ya? Esa es la función del esófago: transportar el alimento, permitir que pase. Es un tubo, básicamente. Luego tenemos el estómago. Aquí es donde cae, ¿cierto?, el alimento luego de pasar por el esófago.
¿Y qué nos dice? Que los movimientos musculares del estómago baten los alimentos, lo que facilita su descomposición química por la acción combinada del ácido clorhídrico. ¿Cuál es el ácido clorhídrico? El jugo estomacal, ¿ya? Y la pepsina, ¿cierto? Que ya la vimos que era una enzima digestiva, ¿cierto? Que degradaba proteínas. Entonces aquí cae el alimento y el ácido clorhídrico va a comenzar el proceso de destrucción de los alimentos en el movimiento que tienen los músculos del estómago, ¿sí? Y también con la acción de las enzimas, ¿ya? Entonces ya tenemos un alimento mucho más degradado, descompuesto, ¿cierto? En sus partes, en sus nutrientes, y esto continúa su camino. Y pasa, ¿cierto?, al intestino delgado. Y como habíamos mencionado, ¿cierto?, el intestino delgado es un conducto de 6 a 8 metros de largo, formado por 3 tramos. El duodeno, que es, ¿cierto?, separado del estómago por el píloro. Eso es un poco de anatomía, que al final de cuentas no nos viene el caso. Aquí está el duodeno, ¿ya? Aquí está el duodeno, viene después, ¿cierto?, del estómago, el duodeno. Luego, ¿cierto? Bueno, el duodeno recibe la bilis procedente del hígado y el jugo pancreático desde el páncreas. Luego sigue el yeyuno, y ahí tenemos el yeyuno, ¿cierto? Y que es casi todo el tramo del intestino delgado donde se va a proceder a la absorción de los nutrientes. Y finalmente el íleon, que es la parte final que comunica, ¿cierto?, el intestino delgado con el grueso, ¿ya? ¿Por qué es importante? Y acá tenemos, ¿cierto?, el intestino delgado un poco más grande, ¿sí? ¿Por qué es importante el intestino delgado? Porque acá en las células del intestino delgado existen estas llamadas vellosidades intestinales o microvellosidades. Y ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tiene de importante? Bueno, lo que tiene de importante, chiquillos, es que son estas las encargadas de la absorción de los nutrientes. Entonces vamos a hacer un zoom in y se ve horrible, pero aquí, ¿cierto? Va a llegar el nutriente, va a entrar en contacto con la vellosidad y va a entrar en la célula, y va a pasar a los capilares que yo les mencionaba. Y pasa a los capilares y se va hacia el hígado, ¿ya? Se va hacia el órgano donde se requiere ese nutriente. Entonces, por eso es muy importante las microvellosidades que existen en el intestino delgado, porque es ahí donde se produce el proceso de absorción de los nutrientes, ¿sí? Es ahí donde ocurre la adquisición de esos nutrientes, ¿ya? Entonces por eso el intestino delgado es tan largo, lo que hablábamos, ¿cierto?, la clase pasada, porque es aquí donde tienen que entrar en contacto todos los nutrientes para poder ingresar a nuestro organismo. Finalmente tenemos el intestino grueso, también llamado colon, ¿ya? La función del colon es el almacén de los excrementos específicamente, ¿ya? Durante periodos prolongados de tiempo y mezclar los contenidos para facilitar la absorción del agua, sal y ácidos grasos de cadena corta. ¿A qué se refiere esto? Que cuando entra todo lo que sobró del intestino delgado, comienza, ¿cierto?, la producción de la excreta. Y es aquí donde comienza un intercambio de agua y de sales, ¿ya? Todos estos iones, todos estos minerales que son necesarios para nuestro cuerpo se intercambian en el colon o en el intestino grueso con la idea, ¿cierto?, con la función de que nuestro cuerpo no se deshidrate y, ¿cierto?, nos mantengamos con los niveles de minerales adecuados. Se genera la excreta, ¿cierto? Y en algún punto eso sale a través del ano, ¿cierto?, y del recto. Sin embargo, hay otro órgano que es muy importante, yo diría uno de los órganos más importantes en nuestro organismo, y es el hígado. El hígado, si ustedes se dieron cuenta, no está conectado directamente, no es un lugar por el que pase el alimento en el proceso de absorción, sino que es donde llega
todos los nutrientes luego de ser absorbidos, ¿sí? El hígado juega un papel clave en las vías metabólicas fundamentales. ¿Qué son las vías metabólicas? Es cuando llegan los nutrientes y nosotros los rompemos para la generación de moléculas que nos van a servir, ¿ya? La generación de nuevas moléculas que necesita nuestro organismo. Recibe de la sangre proveniente del intestino los nutrientes absorbidos, los transforma y sintetiza en componentes fundamentales de todos los tejidos del organismo. Entonces el hígado, el encargado de tener todos los nutrientes, dice a quién se los va a enviar. ¿Quién necesita azúcar? ¿Quién necesita grasa? ¿Quién necesita proteína? Y es el hígado el que se encarga de todos esos procesos. Por eso es tan importante este órgano en el ser humano, ¿ya? Eso es básicamente el viaje que lleva a cabo, ¿cierto?, el alimento a través de nuestro conducto digestivo. Entonces tenemos todo el paso a través de este gran ducto que parte en la boca, continúa en el esófago, llega al estómago, ¿cierto? Luego pasa al intestino donde va a ser absorbido al torrente sanguíneo, se va luego de entrar a través de las microvellosidades, lo que sobra y los desechos van a pasar al colon donde se van a deshidratar y lo que ingresó en nuestro organismo se va a ir al hígado para ser transformado y ser repartido a través de nuestro cuerpo. Solamente nos queda una pregunta, ¿y el apéndice? ¿Qué hace el apéndice? Nada. El apéndice no hace nada. Ya, chiquillos, vamos a ver, ¿cierto?, las preguntas de esta semana. Esta semana, como menciono en la clase de química, va a ser un formulario online que se va a completar, o sea, hasta antes de la clase que tengamos en vivo. Y una pregunta que es la única obligatoria, disculpen, que es su nombre y su curso, obviamente con curso porque A y B. Bueno, la importancia de la formación del bolo alimenticio, por qué necesitamos generar este bolo alimenticio, función del estómago, qué ocurre con la comida al llegar al estómago, cuáles son las sustancias que participan en este proceso, explique y mencione dónde y cómo ocurre el proceso de absorción de nutrientes y de qué forma se conecta el hígado con el sistema digestivo y cuál es la importancia, ¿cierto?, del hígado dentro del sistema digestivo. Eso, chiquillos, que se encuentren súper bien y nos vemos en la próxima. Chao, chao.